Hola a todos, bienvenidos a una sesión más de seminarios del CIMAD. El día de hoy tengo el gusto de presentar a José Manuel Barrientos López, que nos va a hablar sobre una introducción a la categoría de álgebras estrella. Manuel estudió la licenciatura en matemáticas en la Universidad de Guanajuato. Actualmente estudia la maestría en matemáticas básicas en el CIMAD. Su área de estudio es el análisis funcional. Sus temas de interés son álgebras de operadores, álgebras de estrellas, álgebras de von Neumann, sus invariantes, clasificación y así como aplicaciones. Manuel, gracias por estar aquí. Gracias. Agradezco primero al organizador por la gestión y también al público en línea que tuvo paciencia para esperar por la presentación. Bueno, vengo a hablarles de qué teoría de álgebras de estrella. Digamos, la idea general de qué teoría va a ser construir un funtor o exponer un funtor entre las categorías de álgebras C estrella y de grupos abelianos. Recordemos, hay funtores de este estilo ya conocidos como el grupo fundamental, o también tenemos la K-teoría topológica o incluso la K-teoría de anillos. Entonces, lo primero de lo que quiero hablar es la definición de álgebra de Banach. Una álgebra estrella es una álgebra de Banach A con una involución. La involución es lineal, te saca los escalares conjugados e invierte el producto, ¿no? Asimismo, si se cumple la identidad de esta de norma, llamamos a nuestra álgebra estrella como álgebra C estrella, ¿sí? Esta la llamamos la identidad C estrella. Si A tiene una identidad multiplicativa, usualmente se denota así, se dice que A es unital. Y bueno, también como naturalmente A es una álgebra, entonces podemos hablar de sus subálgebras. En este caso nos interesan las estrellas subálgebras de A y las álgebras C estrella. Aquí es erróneo, aquí tuve que haber dicho cerrado. B tiene que ser cerrado en norma en lugar de esta, ¿no? Porque esta se cumple si la de arriba ya es estrella. Bueno, un primer teorema que nos ayuda a caracterizar una álgebra C estrella es el siguiente, es teorema de Gelfand-Neymark. Si tenemos una álgebra C estrella, entonces podemos representarlo de manera estrella isomorfa e isométrica por un funcional en un espacio de Hilbert BDH. ¿Sí? Si nuestra álgebra es separable, es decir, que tenga un denso numerable, entonces la construcción o la demostración del teorema nos permite tomar también el H como separable en el sentido de espacios de Hilbert. Otro teorema también de Gelfand nos dice que toda álgebra C estrella abeliana es isomorfa e isométrica a un espacio de funciones continuas, ¿sí? Que vaya en el infinito se hacen cero para algún X Hausdorff localmente compacto. Estos dos teoremas son absolutamente no triviales, pero ambos son constructivos, o sea, podemos saber quién es X y podemos saber quién es H. Entonces, primero vamos a hablar de equivalencias de proyecciones en una álgebra C estrella. Recordemos que si tenemos un espacio topológico, dos puntos se dicen homotópicos si existe un camino continuo de A a B. ¿Okay? Y en este caso escribimos como A relacionado con B, con esta H de aquí, ¿no? De homotopía. Esta relación es de equivalencia, se llama relación homotópica. Y bueno, algo que cabe señalar es que en una álgebra C estrella todos los elementos están relacionados entre sí, ¿no? Siempre vamos a poder encontrar un camino continuo entre ellos. Basta tomar esta combinación convexa y ella va a estar en A. Nos va a dar el camino continuo que queremos. Sin embargo, hay subconjuntos de A donde esta relación no es trivial. O sea, vamos a poder encontrar subconjuntos en los cuales no cualesquiera dos elementos están relacionados. Principalmente nos va a interesar el conjunto de las proyecciones en A, que son estos elementos autoadjuntos e idempotentes. ¿Sí? Un elemento se llama proyección, como ya lo dije, si es autoadjunto e idempotente. La notación PDA la usamos para el conjunto de proyecciones
Aquí tenemos la relación sigma de h restringida y esta proyección es trivial, lo vamos a ver más adelante. Asimismo, tenemos otro par de relaciones que nos van a ser útiles para la definición de los grupos K. La primera se llama relación o equivalencia de Murray von Neumann. Nos dice que P y Q están relacionados si existe un V en A, tal que puedes escribirlo de esta forma, ¿no? V estrella V y Q lo escribes al revés. Se dice que P y Q están relacionados de manera unitaria o son equivalentes unitariamente si existe un elemento unitario en los... Esta A tilde es la unitarización de A, es nada más A de suma directa con los complejos y queremos que ocurra este estilo de conjugación por estrella con un unitario arriba. ¿Okay? Estas dos relaciones son de equivalencia y bueno, aquí viene una pequeña definición que un elemento V que cumple que V estrella o V sea proyecciones y simetría parcial y un simple cálculo nos permite ver que el otro orden de multiplicación de V con V estrella también es una proyección. Esta se llama proyección soporte y la otra se llama proyección de rango. ¿Alguna duda? No. ¿Todo bien? Vale. Proposición. Esta proposición relaciona la equivalencia de Murray von Neumann con la equivalencia unitaria en el caso en el que A es unitario. Es decir, A tiene una identidad multiplicativa. Y pues las tres son equivalentes, ¿no? Relación unitaria es igual a conjugar, o bueno, este estilo de conjugación, pero por un unitario ya en A, no en la unitarización, y este par de condiciones deben cumplirse. Bueno, cierto es que si tienes una álgebra A estrella unital, pues, su unidad puede no coincidir con la estrella, con la unidad de la unitarización. ¿Ok? Tenemos conjuntos en los cuales hay identidades que no necesariamente son la identidad de la estrella, del álgebra estrella más grande, unitaria. Estas tres relaciones que acabamos de ver son distintas, pero sí tenemos implicaciones en un sentido. ¿Vale? La equivalencia homotópica implica la equivalencia unitaria y la equivalencia unitaria implica la equivalencia de Murray von Neumann. Sin embargo, al revés no es cierto. Vamos a poder construir ejemplos tales que esta no implica la unitaria y la unitaria no implica la homotópica. Pero sí es cierto, módulo pasar a amplificación de matrices. ¿Sí? Entonces, si tenemos equivalencia de Murray von Neumann, vamos a tener equivalencia unitaria en esta amplificación en las matrices de 2×2 con entradas en A. Bueno, esta también es una álgebra C estrella cuando A es una álgebra C estrella. Lo difícil de probar eso es cuál es la norma que le asignamos aquí. Y para asignar una norma que sí cumpla la identidad C estrella, debemos usar el teorema de Gelfand-Eimer que vimos al inicio con la representación en un espacio de Hilbert. Y bueno, la misma se cumple pero cambiando equivalencia unitaria y equivalencia homotópica. Ejemplos. La cosa es que ninguna de estas tres relaciones son iguales. Sí hay elementos que no están relacionados. El primero es que equivalencia de Murray von Neumann no implica la equivalencia unitaria. Para este ejemplo hay que tomar el espacio de Hilbert de las cuadrados sumables en N y el operador vamos a tomar el desplazamiento unilateral. Es decir, tienes una sucesión, a la primera le pones 0 y recorres tu sucesión. El adjunto de este operador está dado por esta igualdad. ¿Okay? Y bueno, podemos calcular que S estrella S es 1. Por lo tanto, tenemos esta igualdad para todo Xi en H. Esto nos dice que S es una isometría. Sin embargo, no es unitario porque el operador no es sobre. Entonces no va a tener inversa del otro lado. Bueno, en particular, si ponemos S estrella, S estrella, no va a ser igual a 1. Y con este operador es que vamos a construir el ejemplo y vamos a ver por qué. Es claro que estos están relacionados con la relación de Murray von Neumann por definición.
dos estaban relacionados y los podías escribir así. Y algo que es cierto es que la proyección cero no es equivalente Murray von Neumann a una proyección que no sea el cero. Eso ocurre porque, bueno, de aquí, después si P es igual a esto, lo elevas al cuadrado, P es idempotente, entonces vuelves a obtener esta expresión, y bueno, de ahí se sigue que B va a ser cero. Por lo tanto, esta resta, que es cero, no es equivalente a esta otra resta que no es cero. Esta sí es cero, esta no. Y por una proposición que vimos antes, una de que los índices eran equivalentes, se concluye que estos dos no son unitariamente equivalentes. Entonces la relación la implicación no se cumple. Y un ejemplo de una álgebra unital que contenga proyecciones que estén relacionadas unitariamente y que no estén relacionadas homotópicamente es un poco más complicado de construir. De hecho, en la referencia que estamos siguiendo, el ejemplo se construye, creo que en el capítulo 10 u 11, y esto es como material del 2 y del 3. ¿Sale? Entonces, requiere mucho más material y herramientas. Sin embargo, la cosa es que puede mostrarse que existe una álgebra B, C estrella unital, de modo que su amplificación a matrices de 2×2 contiene un unitario que no es homotópico a ninguna matriz de esta forma. Esto representa la matriz que es diagonal con estas entradas en la diagonal, ¿no? Ceros en los otros dos lados. Y esto funciona para todo unitario en V. Y luego, si te tomas A como esta estrella álgebra de matrices, estas dos proyecciones te dan el convergente. ¿Okay? ¿Alguna duda? Sigamos. Bueno, la siguiente cosa que queremos construir es un semigrupo. Recordemos que nuestro objetivo es construir un grupo abeliano asociado a nuestra álgebra C estrella. ¿Sí? Esa es la categoría. Entonces, primero denotamos por P sub n de A a las proyecciones en esta álgebra C estrella de matrices, ¿no? Y P sub infinito de A es la unión de todas estas proyecciones. Además, se considera que todas estas son disjuntas. En este conjunto P sub infinito, definimos esta operación, o bolita, o círculo, de la siguiente manera. Es formar una matriz diagonal de las dimensiones adecuadas, ¿no? De hecho, si P es de una proyección en las matrices de n por n, y Q en la de m por m, la suma va a ser una proyección también en las matrices de n más m, con entradas en A. ¿Sí? Esto se ve fácil por propiedades de las matrices diagonales. Las propiedades de proyección se van a cumplir fácilmente. Y bueno, nos da un semigrupo, pero ese semigrupo no necesariamente es abeliano. De hecho, de aquí se ve, pues estas dos matrices esta matriz conjunta no va a ser igual necesariamente a intercambiar esos dos. Pero lo que sí vamos a poder hacer es construir con este semigrupo otro semigrupo que ya va a ser abeliano. ¿Sí? Con este semigrupo nuevo abeliano, o para construirlo debemos introducir una relación de equivalencia nueva. Esta relación es de la siguiente manera. Tomemos P y Q, elementos en P infinito. Digamos que una está en las matrices de n por n y la otra en las de m por m. Y decimos que están relacionados y le ponemos tilde sub 0 si existe una matriz de tamaño adecuado tal que se den estas igualdades, ¿no? En este caso, la estrella de esta matriz es la conjugada transpuesta. Y por conjugada me refiero a ponerle estrella a cada elemento de la matriz. ¿Sí? Observaciones es que esta otra vez es una relación de equivalencia y es como una combinación de la relación de Murray von Neumann y con una identificación de matrices, vamos, amplificándolas. De hecho, se cumple que si P y Q están en P sub n, o sea, las dos son proyecciones en matrices de la misma dimensión, entonces la equivalencia de Murray von Neumann es equivalente a la equivalencia sub 0. ¿Vale?
Este subcero nace de que precisamente con esta relación vamos a definir el primer grupo de la categoría, que es K sub 0 de A. ¿Hay alguna duda, perdón? Si no, sigamos. Una proposición interesante es, bueno, pues son todas estas propiedades de semigrupo, ¿no? Tenemos asociatividad, esto es de que está bien definida esta operación, y pues bueno, en estas 5 propiedades en conjunto con la siguiente definición nos van a dar el semigrupo abeliano que queremos. La idea de la demostración, bueno, pues aquí está, nada más es tomar las matrices adecuadas que nos permitan establecer las relaciones. O sea, es pura definición, pero el truco está en cómo elegir estas matrices. Bueno, no hay mucho que decir acerca de la demostración. Entonces, ahora sí podemos definir un semigrupo. Para ello, vamos a tomar nuestro conjunto P infinito, la relación de equivalencia y la suma bolita, y definimos D de A como P sub 0 de A, P infinito de A, y módulo la relación de equivalencia. ¿Sí? Y esta es la clase de equivalencia D, y también tenemos una operación de adición inducida por la bolita. Va a ser que la suma de clases es la clase de la suma con la suma bolita, ¿no? Y bueno, la proposición anterior nos dice que esta operación está bien definida y que tenemos un semigrupo. Y bueno, ya tenemos un semigrupo que ya es abeliano, y ahora vamos a hacer un truco que es la construcción de Grothendieck para construir un grupo abeliano a partir del semigrupo. Ahora, a cada semigrupo abeliano se le puede asociar un grupo abeliano. El procedimiento es análogo a la construcción de los enteros a partir de los naturales o de los racionales a partir de los enteros. Comenzamos con un semigrupo abeliano, ponemos otra relación de equivalencia, pero ahora es en el producto cartesiano de S con S, ¿no? Decimos que una pareja está relacionada si existe un Z tal que esto ocurre, ¿no? Es como estamos añadiendo cierto modo de cancelación. Esta es una relación de equivalencia, y ahora definimos G de S, que va a ser un grupo, como el cociente de esta relación. ¿Sí? La operación en GDS que lo hace un grupo abeliano es esta. Es como sumar entrada por entrada. Y bueno, todavía debería demostrarse, pero esto es un grupo abeliano. Y bueno, este grupo abeliano se llama el grupo de Grothendieck, del semigrupo S, y cumple varias cosas. La primera es que podemos definir este mapeo, gamma sub S dado un Y en S, como que X lo manda a este par, a esta clase de equivalencia, ¿no? Esta está bien definida, es independiente de la elección de Y es aditivo. Se le llama el mapeo de Grothendieck. Nos va a ser útil para dar una fórmula explícita o una forma calculable de K sub 0. Propiedad universal, esa es una propiedad que cumple el grupo de Grothendieck. Si tienes otro grupo abeliano H y una función aditiva de ese H, aquí debería ser semigrupo abeliano, en lugar de... no, sí, grupo abeliano, todo bien, todo bien. Entonces existe uno y solo un homomorfismo de grupos, sí, de G a H, tal que este diagrama conmuta, ¿sí? De otro modo, dicho de otro modo, esto nos está diciendo que el grupo de Grothendieck es en cierto sentido como minimal, ¿no? Funtorialidad. Si tienes una función aditiva entre dos semigrupos S y T, entonces existe un único morfismo que va del grupo de Grothendieck de S al Grothendieck de T, que hace que este diagrama conmute. Estas son los respectivos mapeos de Grothendieck de S y de T. Esta otra propiedad nos dice que G de S van a ser como estas restas formales dado el mapeo de Grothendieck. Entonces esto ya
nos permite calcular de una forma sencilla GDS porque solamente va a depender del mapeo de Grothendieck. Y es lo que nosotros podemos elegir el Y que más sencillo para calcular. Y el mapeo de Grothendieck va a ser inyectivo si solo si este tiene cancelación. Esto se puede ver casi por la definición del mapeo de Grothendieck y por la parte de arriba. Ejemplos. El primer ejemplo es que el grupo de Grothendieck de S más con la suma es isomorfo a Z. ¿Okay? Z como grupo abeliano. Y este de aquí tiene la propiedad de cancelación. Y pues la forma de probar esto pues es casi por la construcción, ¿no? El segundo ejemplo es que el grupo de Grothendieck de este semigrupo abeliano, es decir, los naturales unión infinito, es cero. Y eso ocurre por la propiedad universal y echando mano de que no hay cancelación en este semigrupo, ¿no? O sea, si tienes x más infinito igual a y más infinito, no necesariamente x va a ser igual a y. Y bueno, aquí viene nuestra primera definición de K sub 0. Vamos a suponer que A es unital y ahorita vamos a ver una trampa, ¿no? Sea una álgebra estrella unital, si tomamos el grupo definido antes, el semigrupo definido antes, este que ya era la relación de equivalencia de P infinito, definimos K sub 0 de A o K0 de A como el grupo de Grothendieck del semigrupo. Esto es, K0 es nada más G de DA. También definimos esta función que toma proyecciones y las manda a K0. Esta proyección está en función del mapeo de Grothendieck y para definirla pues tomas nada más clases de equivalencia. Bueno, esta está bien definida y nos va a ser útil para calcular K sub 0 de los siguientes proporciones. ¿Alguna duda? Bueno, aquí está la trampa. La trampa es que no hemos usado que hace unital. Lo que hicimos antes, nuestra construcción de Grothendieck, vaya, ni siquiera importa que sea una estrella álgebra, funciona para cualquier semigrupo abeliano. Bueno, el truco está en que hay otra definición para el caso no unital y bueno, si la vamos a definir un poco adelante. Si tomamos K sub 0, 0 como el grupo de Grothendieck de este semigrupo, no importando que A sea unital o no, entonces en el caso unital sí coinciden, la que vamos a ver más adelante con el grupo de Grothendieck, pero no necesariamente son iguales cuando A no es unital. Hay algo que va a fallar seriamente en el caso no unital y vamos a mostrar qué es lo que no funciona. Operación corchete doble cero, pues también se define igual con el mapeo de Grothendieck, ahora con el respectivo mapeo de Grothendieck. Pero volvamos antes al caso unital. El caso unital es bueno y es manejable porque tenemos estas fórmulas explícitas. Con esta operación de corchete cero, esta función que definimos antes en términos del mapeo de Grothendieck, tenemos una imagen calculable de K sub 0 que solamente depende de los mapeos de esta función en las proyecciones de cualquier dimensión, pueden ser distintas, pero también equivalentemente en proyecciones del mismo tamaño. Además, bueno, tal vez se pregunten qué pasó con las otras relaciones de equivalencia, porque hasta el momento solamente hemos usado la relación sub cero y pues esa es como parecida a la Murray von Neumann. Bueno, la cuestión es que estas relaciones de equivalencia nos ayudan a determinar cuándo estos dos mapeos son iguales y por ende son útiles, es una buena herramienta para calcular los elementos de cada subcero de A. O sea, cambias la relación para ir calculando más elementos. Ajá, por ejemplo, aquí, vaya, no te importa al principio cómo están relacionados, pero si son relacionados homotópicamente, entonces esos son iguales. Y ya con ello puedes determinar, bueno, si no son diferentes, entonces no están relacionados
homotópicamente y usas las equivalencias que vimos antes de amplificación y te lo hace más calculable. Bueno, adelante cuando definamos el caso cero en el caso no unital, vamos a ver que este tipo de imagen no va a ser tan sencilla de calcular. O sea, sí hay una igualdad en términos de este mapeo corchete cero, pero es ligeramente más complicada. De hecho, creo que es más complicada. Caso cero, en el caso unital, también cumple una propiedad universal. Si es aditiva en ese sentido, si manda el 0 al 0 y si están relacionadas vía homotopía, dos proyecciones de la misma dimensión, que se cumpla esto, entonces existe un único homomorfismo de grupos de K sub 0 de A a G que hace que el diagrama conmute, que el siguiente diagrama conmute. Aquí G aparece acá primero, ¿no? Ahora sí, un par de ejemplos. El primer ejemplo es cómo se relacionan las trazas con K sub 0. Entonces recordemos primero que es una traza. Dado una C estrella álgebra, una traza es un funcional lineal de A a C, tal que se dé esta identidad. ¿Sí? Esta se llama identidad de traza y se debe dar en todos los elementos de A. Una observación es que si están relacionados P y Q por Murray von Neumann, entonces las trazas coinciden. Es esto de que la traza de A estrella es igual a la traza de A estrella. Y bueno, la traza se dice positiva si T de A es mayor o igual que 0 para todo A positivo en A. Esta noción de positividad es en términos del espectro. Si el espectro es un subconjunto de la recta positiva, entonces decimos que A es positivo. Y además, una traza se dice estado o estado tracial si manda la identidad de A al 1. Y bueno, aquí es donde aparece por primera vez K0. Primero es que si tenemos una traza, entonces existe una traza amplificada, de modo que se preserva la traza original, ¿no? Y además, dado una traza, ahora restringida nada más a las proyecciones, esta traza cumple la propiedad universal de K0. Y entonces, por la proposición anterior del diagrama que conmuta, tenemos un único homomorfismo K sub 0 de tau, tal que te preserva, te recupera la traza, ¿no? Entonces esto está chido porque puedes recuperar la traza de tus proyecciones con un homomorfismo de grupos. Otro ejemplo, tomemos el espacio de matrices tamaño n por n con coeficientes complejos. Bueno, su K0 es los enteros. En particular, si TR es la traza usual, entonces esto es un isomorfismo. La estrategia para ver esta igualdad o esta afirmación es usar una proposición que nos dice que los siguientes son equivalentes. P está relacionado con Q, Murray con Neumann. Sí, solo sí. Las trazas son iguales. Sí, solo sí. La dimensión de la proyección, sí. La dimensión de la proyección con Q. Fíjense. ¿Vale? Entonces, estas equivalencias no son tan complicado de probar, pero son las que ayudan a demostrar el ejemplo 2. ¿Sí? Bueno, básicamente hay que tomar, o sea, de aquí estamos viendo que es cíclico, entonces te tomas un G que genere a tu
a tu conjunto y bueno, usas primero esta de aquí y luego te pasas a esta y luego te pasas a esta. ¿Sí? O sea, es ir moviendo ahí las cuentas para obtener el isomorfismo. También, si H es un espacio de Hilbert de dimensión infinita, entonces su K0 o el K0 de B de H es 0. ¿Sí? La estrategia para probar vamos a usando el ejemplo del grupo de Grothendieck para el semigrupo de Z con unión al infinito. Y pues eso lo vamos a poder usar en un principio cuando H sea separable. Y bueno, este es otro ejemplo que si X es conexo, localmente compacto y Hausdorff, y que X no es compacto, entonces el K doble cero es trivial. Bueno, para todo X compacto, Hausdorff conexo, existe un mapeo sobre, que llamamos mapeo de dimensión, tal que preserva la traza evaluada en cualquier punto de X. Bueno, lo de abajo es solamente una consecuencia de lo de arriba, ¿no? Nos interesa en general cuando se estudian categorías y hay funtores, entonces queremos ver qué tanto preservan exactitud de sucesiones o si escinden las sucesiones, ¿será que la sucesión que induce el funtor escinde también? Pues bueno, cuando hacemos la unitarización de A, obtenemos una sucesión exacta, pero el funtor no necesariamente va a ser exacto. ¿Okay? El funtor de grupos abelianos, esos de aquí ya son grupos abelianos. La diferencia principal entre K0 y K doble cero es que K doble cero no es medio exacto. Esto de medio exacto significa que si eres exacto en una componente, entonces la sucesión va a ser exacta. Y bueno, el contraejemplo lo obtienes con este espacio de funciones continuas. Y bueno, explícitamente, se necesita el ejemplo explícito, el x que funciona es S2. Y esta deficiencia funtorial es la que la que llevó a redefinir K0 para el caso no unital. Bueno, ya definimos el K0 unital y ahora vamos a ver cómo se define el K0 en el caso no unital. Entonces, sea A una álgebra C estrella que no es unital. Consideramos la sucesión exacta descendida o que desciende dada por la unitarización de A. Aquí recordemos que A tilde era A suma directa C, entonces pues esta sí es una sucesión que escindida. Y definimos K0 como el kernel del homomorfismo inducido por esta flecha, ¿no? Ese va a ser el K0. Y ahora sí, K0 va a tener propiedades interesantes. Estas propiedades también las cumplía el K0 anterior, a excepción de no era medio exacto. Pero el K0 anterior, en el caso no unital, sí es exacto. Y este K doble cero no va a ser exacto. Entonces, consideramos la sucesión exacta de antes, se asocia a una sucesión exacta corta, y esta sucesión es exacta en el caso unital, pero, lo que acaba de decir. K0 tiene las propiedades funtoriales, es decir, manda la identidad en identidad, preserva morfismos de la composición, los morfismos y objeto cero los manda a morfismos y objeto cero. K0 es estable, esto significa que K0 de A es isomorfo a K0 de A de todas las amplificaciones de A por matrices de cuadradas. También el K0 separa la suma directa de esta forma padre, ¿no? Los ejemplos, o más bien corolarios de esta propiedad 5, es que el K0 de la unitarización de A es el K0 de A suma directa con Z, porque ya hemos visto que el K0 de los completos era Z, ¿no? Entonces estamos usando lo de arriba. Y el grupo K0 de los operadores compactos de un espacio de Hilbert separable es Z. Bueno, aquí era lo que les comentaba antes. También tenemos una imagen estándar de K0 en el caso no unital,
pero ya no es tan sencilla como antes. Ahora aparece esta función S. Esta función S tiene una definición a partir de cómo se construyó el casero. Entonces teníamos A, interesada, que llegaba a C, que realmente C también, o sea, esta es una propiedad, C es isomorfo a unitarizada módulo A y este a 0. Entonces, de aquí también tenemos un regreso, ¿no? De aquí es pi, es la proyección, y hacia acá es el levantamiento, un levantamiento, en el sentido de que lambda de un complejo es el complejo multiplicado por la identidad que acabamos de crear, ¿no? Y ese se define entonces como pi seguido de lambda. Y esta función es la que nos permite ahora tener es la identidad. Sí. Está, lambda seguido de pi. Este ya nos permite calcular una imagen estándar de casero, caso no unital, pero pues, es un poquito más complicado. Igual tenemos otras propiedades que nos van a ayudar a calcular el casero en términos de relaciones de equivalencia dadas o prescritas. Aplicaciones de todo esto, o sea, ya construimos semigrupos, no necesariamente abelianos. Después pasamos a un semigrupo que ya era abeliano y de ahí obtuvimos un grupo abeliano. Ese está asociado a, y la relación es funtorial, ¿vale? Pero, ¿cómo se usa? Bueno, pues una forma de utilizarlo es en la clasificación de álgebras AF. Las álgebras AF son límites inductivos de álgebras de estrella que son finito-dimensionales. ¿Okay? Entonces, el teorema de Elliott nos da una condición necesaria y suficiente para determinar cuándo dos álgebras AF unitales son isomorfas y K0 aparece en estas condiciones. De hecho, es una terna la que determina las álgebras AF. Es el K0, es esta operación que decimos así, y el cono positivo de K0. ¿Qué otra cosa decir? Sí, algo súper padre de K0 en relación con las álgebras AF es que es ciertamente continuo, o tiene una noción de continuidad con el límite inductivo. Es decir, que si tienes K0 y un límite inductivo, esto va a ser isomorfo al límite inductivo de los K0 de cada uno. Entonces, si tú puedes calcular estos, vas a poder calcular el K0 del límite inductivo. Y estas son las álgebras AF. ¿Qué otra cosa podemos decir? Además, el K0, bueno, las álgebras AF puede mostrarse que todas son de la forma como una suma directa de matrices de ciertas dimensiones, ¿no? Y por una propiedad que vimos antes, de que el K0 separa la suma directa, estos los podemos calcular de manera sencilla. Van a ser como, bueno, inductivamente, van a ser como Z, suma directa de Z, ¿no? Y entonces eso ya hace súper útil esta continuidad de K0 con los límites inductivos. En general, K0 se usa o juega un papel importante en la clasificación de álgebras estrella, pues para algunos tipos de estas es un invariante completo. En particular, para las álgebras AF las determina completamente. Los grupos K0 y K1, el K1 no lo definimos, pero el K1 tiene una construcción parecida, es decir, también hay que agarrar otro semigrupo, hay que sacar una relación de equivalencia, pero esta está en términos de elementos unitarios, ya no proyecciones, sino unitarios. Y tienen información importante acerca de las estrellas álgebras. Ustedes se preguntarán si existe K2 o K3. Bueno, pues hay, pero realmente con esta categoría hay una periodicidad de Bott. Entonces nada más vamos a tener dos grupos, o sea, se van a ir repitiendo. ¿Sí? Entonces, K0 y K1 van a ser los que pintan.
Otra aplicación relacionada con clasificación de C-estrella de álgebras es el siguiente teorema. La C-estrella de álgebra reducida del grupo libre en dos generadores no tiene proyecciones triviales. Es de Pimsner y Voiculescu. Antes de la demostración que ellos dan, tanto Carlson, Power y Blackadder, cada quien de manera independiente, trabajaron en preguntas acerca de una C-estrella de álgebra simple, unital, sin proyecciones no triviales. Por proyección trivial me refiero a la proyección 0 y a la proyección 1. Entonces, fue hasta que Pimsner y Voiculescu usaron la K-teoría que lograron demostrar esta proposición. Y algo adicional es que un punto de referencia o un hito en el uso de K-teoría de estrellas álgebras fue dado por Brown, Douglas y Fillmore. Parece que sí, en el 70 desarrollaron la teoría K-homológica, que es como una teoría dual de K-teoría. Y esta conectó la K-teoría que acabamos de ver con topología, y después Kasparov la generalizó a la WK o KK teoría. Y bueno, aquí tenemos una lista grande, amplia, de grupos K0. También aquí vienen los K1. Estos tal vez podemos dejarlos para un siguiente seminario. Pero el K0 al menos, pues aquí está de muchas estrellas álgebras distintas, ¿no? De C de las matrices cuadradas, pues es Z. Los operados compactos van a tener esta categoría 0. Este de aquí es el cociente de BDH por el ideal de los compactos. También es una estrella álgebra. Y si se fijan, aquí ya, dependiendo el conjunto en el que te tomen las funciones continuas, ya los K0 van a ser distintos, ¿no? Entonces, a pesar de que el teorema de Gelfand, el de las álgebras conmutativas, que todas son todas son funciones continuas en un conjunto localmente compacto y Hausdorff, pues nos dice cómo son, pero realmente el conjunto en el que van a ser continuas las funciones es distinto. Y pues no porque todas sean parecidas significa que van a ser la misma. Aquí el K0 sí nos va a decir cuándo son iguales. Pues aquí hay muchas más, la verdad. Hay ejemplos que no he visto, pero que son interesantes. Acá viene, fíjense, esto ya lo calcula hasta el capítulo 11, entonces mucha herramienta distinta a la elemental que vimos para esos primeros ejemplos seguramente se usa. También está por aquí las álgebras de rotación irracional, que esas son generadas por unitarios que cumplen un cierto tipo de conmutatividad. Conmutatividad módulo rotación en el círculo. Bueno, pues estas tienen este de aquí, ¿no? De hecho, este es el grupo fundamental del todo. ¿Sí, no? Creo que sí. Y pues es como consistente porque a las álgebras de este estilo también se les llaman las álgebras, los toros no conmutativos. Entonces, pues aquí está consistente con su grupo fundamental. Y bueno, hay muchas más álgebras que tienen distintos caseros, ¿no? Bueno, creo que con esto llego al final. Aquí están las referencias. Principalmente usé esta, introducción a la teoría de estrellas álgebras de Jordan y Larsen. Bueno, eso fue todo. Sí, estamos